Ok, entonces planteamos, se nos presentó este nuevo ejercicio, incluía un resistor más y obtuvimos un equivalente de Thevenin con el objetivo de que el problema quedara muy similar, prácticamente igual que el anterior. Reutilizamos las fórmulas, calculamos hasta, bueno, lo terminamos, ¿no? El voltaje base colector. Sí, sí, esto fue lo último que vimos, ¿verdad? Sí. Sí. Ok. Eh, muy bien. Entonces, bueno, creo que les dejé que hicieran el ejercicio de variar la beta, ¿no? Tienen ahí los datos, cuánto varió la corriente de colector y cuánto varió el voltaje de colector emisor. A mí me dio 3% y 2%. 3% y 2%. Sí. Ok, vamos a ver. Bueno, usé una beta de 200. O sea, Y no se saturó el transistor, no, con la beta de 200, no, 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 ¿qué corriente, ningún voltaje te dio extraño, todo bien? no, todo bien. ¿Todo bien? Eso le dio a los demás 3%, 2%. Bueno, ahorita vemos si lo hacemos, ¿no? Pero 3%, 2%, eh, pues es una mejora muy significativa con respecto a la anterior. Y tiene que ver con lo que vamos a ver ahorita. Ahorita vamos a ver un análisis aproximado de qué otra manera se puede ver este problema. Que es el objetivo de haber puesto ese otro resistor. Ok. La razón de haber puesto este otro resistor fue con el objetivo de hacer muy estable la configuración ante la variación de la ganancia del transistor. Creo que lo mencionaba la clase pasada.
la idea de la aproximación es menospreciar el valor de la beta, de la corriente de base, ¿ok? Y que por medio de estos dos resistores que se podrían considerar en serie, ya que esta corriente es cero, establecer el valor del voltaje de la base sin que intervenga la beta, ¿no? Si se fijan, ahorita el valor del voltaje de base fue nuestro sexto parámetro. Y antes de eso, inclusive tuvimos que hacer la suposición de la región activa. Hay que calcular el voltaje de los voltajes equivalentes, la corriente de base. Hay que calcular el voltaje del emisor. Y una vez que tengo el voltaje del emisor, le sumamos 0.7 y obtenemos el voltaje de la base. Si nosotros hacemos esta aproximación, que es momentánea, es con el único objetivo de podernos permitir el cálculo de la corriente del voltaje de base, como les digo. No lo debemos tomar exactamente como que, bueno, este es 0 y automáticamente si este es 0, entonces como la corriente del emisor y la corriente del colector son beta veces más 1 la corriente de base, entonces todo vale 0. No lo debemos de ver así, simplemente es para propósitos de este divisor de voltaje considerar o menospreciar el efecto de este resistor. ¿Ok? Entonces, si yo tengo este resistor, como mencionaba ahorita, como el voltaje de la base es el voltaje presente en este resistor, entonces yo podría hacer la siguiente aproximación. Yo podría decir el voltaje de la base es el resistor de la base 2 sobre la suma por el voltaje de alimentación, lo cual me daría, ¿cuánto sería? 22 volts. Son 2 volts. 2 volts, ok. Ok, entonces en esta aproximación nos da 2 volts. Nos había dado 1.969, ¿no? Estamos 31 milivolts desfasados. Ya con el voltaje de la base hay varias cosas que yo puedo calcular. Yo puedo calcular el voltaje del emisor. Bueno, aquí no lo puse. Este sería voltaje base emisor, sería 0.7 volts. Ese sería mi primero. Ahorita hablamos de este, ¿no? Primero, este sería nuestro segundo. Voltaje de emisor sería el voltaje de la base menos el voltaje base emisor, que sería 2 menos 0.7, que sería igual a 1.3, ¿no? Y nos había dado
Voltaje del emisor, 1.269 volts. Ok, ya con el voltaje del emisor establecido, sin intervención aparente de la beta, la corriente del emisor sería el voltaje del emisor sobre el resistor de emisor, lo cual sería 1.3 volts sobre 1.5 kilo ohms. $0.866 miliamperes. Ok, lo cual nos había dado 846 microamperes, 866.866. Estamos desfasados 20 miliamperes, ¿no? 20 microamperes. Aquí podríamos tomar dos caminos. Aquí podríamos decir que si IB lo seguimos considerando 0, entonces, entonces nosotros podríamos afirmar que la corriente del colector es la misma del emisor. ¿Ok? Esa sería una forma de verlo. La otra es que si ya tengo calculado IE, si ya tengo calculado IE, yo pues calcule la I beta, la IB como IE sobre beta más 1. Y que la IC la calcule como beta sobre beta más 1 por IE. Vamos a calcularlo de esta manera. Obviamente, como ven, pues esto contradice nuestra primera suposición, pero la primera suposición solamente fue para propósitos de darnos una primera aproximación. ¿Cuánto era beta? Perdón. Era 100. $8.574 microamperes. Y 0.857 miliamperes. Ok. Ya con eso obtenemos nuestros valores de las corrientes. Son extremadamente similares.
¿Ok? Hay desviaciones, obviamente, por la suposición. En un circuito real donde tenemos variaciones de los voltajes y corrientes debido a las mismas tolerancias, por ejemplo, de los resistores, y la misma variación de la beta, que no sería de 100, solamente por por esas cuestiones podríamos llegar a tener variaciones inclusive más grandes, ¿no? Con respecto al ideal. Entonces, no, pues con una primera aproximación, estar milivolts y microamperes desfasados, unos cuantos microamperes y unos cuantos milivolts desfasados, pues es algo bueno, ¿no? Y bueno, aún se hubiera utilizado la otra aproximación en que las corrientes son iguales, pues tendría yo una gran cercanía aún así con el valor real, ¿no? Exacto. Ya tenemos 6 valores calculados y con la malla de salida otra vez, con esta misma malla de salida hasta aquí. Sería menos BCC más IC por RC más el voltaje colector emisor. Creo que se quedó por allá un micro prendido. Más BCC más IC por RC más BCE más IE por RE. Que en este caso es el voltaje del emisor, ¿no? ¿Sí? Menos BCC más IC por RC más BCE más IE por RE. Son 10 y 1.5 kilos. Entonces, aquí la incógnita sería BCE que sería BCC menos IC por RC menos el voltaje del emisor. Sería 22 volts. Menos 857 miliamperes por 10 kilo ohms menos 1.3 volts. Mm, 12.13 volts. Ok, 12.13, cuando antes habíamos obtenido 12.35. 12.13, ya con el voltaje colector emisor podemos obtener el voltaje del colector, que sería el voltaje del emisor más la caída del colector emisor, sería 1.3 más 12.13 que sería 13.43 volts.
cuando nos había dado 13.62 y el voltaje base colector sería el voltaje de la base menos el del colector. El de la base nos dio 2 volts menos 13.43. Nos da menos 11.43 cuando nos había dado menos 11.65. ¿Ok? Fíjense que si nosotros seguíamos con la aproximación, inclusive hubiera podido llegar al punto Q sin necesidad de que la beta intervenga. ¿Ok? Y es precisamente a esa característica por la cual la configuración es muy estable ante la variación. Tiene poca sensibilidad ante la variación de la beta. Muy bien. ¿Cuándo podríamos nosotros hacer esta aproximación? De esta fórmula que está acá, que la corriente de base, siendo la corriente de base la malla de entrada, ¿ok? Tenemos el voltaje de Thevenin menos la caída, es voltaje sobre la resistencia percibida. Obviamente el voltaje es alterado, pero aquí lo importante es la resistencia percibida. Y bueno, ver el efecto. El efecto consiste en que la beta ocasiona que el resistor de emisor, se refleje para con la corriente de base, se refleje como un resistor que está incrementado, está amplificado su valor beta más 1 veces, ¿no? Algunos lo ponen como beta veces, ¿no? El resistor de emisor se ve reflejado en la base como un resistor beta más 1 veces más grande. ¿Ok? Por lo tanto, vamos a esto para no hacer más grande, mucho más grande la imagen. No queda como.
¿Ok? Entonces, para efectos prácticos, independientemente de que los voltajes varíen, si nosotros pensamos en esta configuración con respecto a la corriente de base, el resistor lo que hace es, el transistor lo que hace es reflejar entonces el resistor de emisor hacia el circuito de la entrada como un resistor que es beta más 1 o beta veces R. ¿Ok? Entonces, a lo que se ha llegado es, ahora sí que por cuestiones, pues, de años de hacer este tipo de aproximaciones, pues es simplemente una relación, ¿no? Que dicen que este resultado es considerado aceptable. O sea, esta aproximación es aceptable si beta veces RE es mayor o igual a 10 veces RB2. ¿Ok? Nos va a ofrecer resultados aceptables si beta RE es mayor o igual a 10 veces el resistor de la base 2. Si es de esa manera, este paralelo, ustedes saben que el paralelo de RB2 con beta RE es el que termina afectando al divisor de voltaje. Para que esta corriente tienda a 0, es porque esta resistencia tiende a ser muy grande. ¿Ok? Por lo que idealmente el objetivo de este paralelo se va a parecer más, el análisis aproximado se va a acercar más a la realidad si este paralelo se parece a RB2. Es decir, que beta RE es mucho más grande, ¿no? Y bueno, se considera aceptable si beta RE por lo menos es 10 veces el valor de RB2. Por debajo de esta condición, el valor obviamente se empieza a incrementar, la diferencia se empieza a incrementar bastante. Entonces, si nosotros aplicamos esto acá, este es 3.9 y 1.5 kilo ohms. En este caso de este ejercicio, $100 veces RE mayor o igual a 10 veces, ¿cuánto era RB2? Olvidó. 3.9. Ok, en este caso, pues la condición se cumple pues bastante, porque 150 kilo ohms, pues sí está, no solamente es igual, sino que sí está un poco alejado de los 39 kilos, ¿no?
beta por RE mayor o igual a 10 veces RB2. Por ahí en el libro creo que hay un ejemplo donde no se cumple esto. Obviamente, mientras más alejado esté de la condición de la igualdad hacia abajo, pues obviamente menos se cumple el divisor de voltaje. Nosotros sabemos que de dos resistores en paralelo, el paralelo es menor al menor resistor. Entonces, la idea es que estos dos sean normalmente más pequeños que este beta veces amplificado, porque bueno, si esta corriente se hace considerable, entonces nosotros podemos menospreciar la cantidad microamperes que se va a desviar, ¿no? Si esta corriente es de miliamperes, podemos despreciar la de microamperes que se desvía. Muy bien, no sé si alguien tiene alguna pregunta, comentario acerca de esta configuración. ¿Todo bien? Todo bien. Ok, vamos a ver. Ok, entonces vamos a hacer otro ejercicio.
Ok, tenemos esta otra configuración donde no tenemos los resistores de la base. Este sería otro ejemplo donde al fijar directamente el voltaje de la base, sabemos que el voltaje de la base menos 0.7 va a ser el voltaje del emisor. Me permite establecer también de manera directa la corriente del emisor sin intervención de la beta. Ok, entonces vamos a resolver este ejercicio y luego vamos a hacer una variación. Ok, una vez que nosotros resolvamos esto, vamos a cambiar el voltaje de la base a más 6 volts y vamos a observar qué es lo que sucede. Ok, entonces variables de interés, la corriente de base, la corriente de emisor, corriente de colector, voltaje base emisor, voltaje base colector, colector emisor, ok. Muy bien. De esta configuración, pues tenemos dos fuentes de voltaje mayor que 0.7, así que podríamos esperar nosotros que por lo menos el voltaje del diodo de entrada sí sea lo suficiente como para estar encendido. Entonces nos va a dar 1. Sería nuestro valor 1.7 volts. ¿Ok? De ahí vemos que la fuente hay una fuente conectada directamente a la base, lo cual nos da su valor directo, que sería 4 volts. Sería nuestro valor 2. El voltaje del emisor, sabemos que es el voltaje de la base menos la caída del diodo. Sería 4 volts menos 0.7. Sería 3.3 volts. Sería nuestro valor 3. De ahí podemos calcular la corriente del emisor, que sería el voltaje del emisor, que es el voltaje del resistor del emisor. ¿Ok? Que sería 3.3 volts sobre 3.3 kilos, lo cual me da 1 miliampere. Y acá también se podría hacer la consideración, o bueno, si no interesa la corriente de base, se podría decir que la corriente del colector es la misma, pero vamos a hacer la suposición de la región activa. La región activa me dice que la corriente del colector, la corriente de la base, sería igual a la corriente del emisor sobre beta más 1
Y la corriente del colector sería esta relación IE. ¿Cuánto nos daría? $9.9 microamperes. Y 0.99 miliamperes. Ok. Entonces nos da pues hasta ahorita todo es factible. Digo, el voltaje es pues dado por la fuente menos la caída del diodo. Obviamente si le estamos haciendo la caída pues nos va a dar menor. 3.3 es menor a 10. Acuérdense que los voltajes deben ir cayendo. Desde 10 volts debe ir disminuyendo. El voltaje del colector debe ser menor a 10. El voltaje del emisor debe ser menor al voltaje del colector, mayor que la tierra. Pues la única caída que hemos tenido, pues obviamente como lo restamos, pues nos da menor, va bien. Y las corrientes, pues nosotros estamos suponiendo la región activa, así que se cumple que estas dos son muy parecidas y la corriente de la base es menor, mucho menor, pues por la misma suposición, ¿no? Que es sobre beta más 1, ¿no? Ok, de aquí ya podemos calcular entonces con la malla de la salida. Sería menos BCC más IC por RC más BCE más IE por RE. Podemos despejar BCE sería el voltaje de la fuente menos la caída del resistor de colector menos, en este caso, el voltaje del emisor, que es IE por RE. Lo cual nos daría 10 volts menos 0.99 2.047. 2.047 volts. Ok, nos da positivo, es un voltaje entre terminales. Nos da positivo, menor a 10 volts. Va bien. De aquí yo puedo afirmar que el voltaje del colector es las caídas del emisor más la caída del resistor de emisor. Entonces sería 2.047 volts más 3.3. Ok, nos da 5.347. Entonces tenemos 3.3
5.3. Arriba de 0. La relación de aquí es correcta. Menor a 10. Todo va bien. Y aquí lo último es el voltaje base colector. Nos debe dar negativo, que sería el voltaje de la base menos el voltaje del colector. El voltaje de la base es los 4 volts menos 5.347. Ok. Y efectivamente pues nos da negativo. Entonces podemos asumir que los voltajes son correctos. Todo es posible. Todo es factible. No hay algún valor que parezca incorrecto, que parezca imposible de obtener. Por lo tanto, no tenemos nada por qué pensar que el transistor no está operando de esta manera. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué va a suceder ahora si nosotros hacemos el incremento de 4 volts, pasamos a 6 volts? Okay, nos podemos auxiliar de los valores. El valor 1 y 2, el voltaje base emisor sigue siendo 0.7 volts. Okay. El voltaje de la base también sigue siendo conocido. Sigue siendo la fuente, como vemos, 6 volts. El voltaje del emisor también lo podemos calcular de la misma forma. Ok. La corriente del emisor también. 5.3 volts sobre 3.3 kilos. ¿Cuánto daría? 1.606 miliamperes. Okay. 1.606. Se incrementó la corriente de base. Entonces vamos a suponer otra vez que estamos en la región activa.
No tenemos todos estos valores pues son establecidos por la ley de voltajes de Kirchhoff, por la ley de Ohm. No pueden ser diferentes. Vamos a hacer la suposición de que estamos en la región activa, donde la corriente de base pues es 1.606 miliamperes sobre beta más 1 y la corriente del colector es beta sobre beta más 1, la corriente del emisor. Son 15.9 microamperes. Y 1.59 miliamperes. Ok. De aquí, pues, todo parece bien. Voltaje del colector emisor sería entonces la fuente, la misma fórmula, menos 1.59 miliamperes por 4.7 kilo ohms, la caída al resistor de colector, menos el voltaje del emisor, que sería 5.3. Menos 2.773. Ok, menos 2.773. Y nos encontramos aquí con un problema. ¿De dónde surge un voltaje negativo medido correctamente con la terminal negativa hacia tierra, conectada hacia un nodo que está más cercano a tierra? ¿De dónde surge un voltaje negativo? Ok, si no hay fuentes, para comenzar, pues no hay fuentes negativas. Pudiera ser si hubiera alguna fuente negativa, pero no hay fuentes negativas. El voltaje colector emisor, un voltaje colector emisor negativo, significa que el nodo del colector nos va a dar más pequeño que el emisor. ¿Cuál sería otra contradicción? Porque tenemos que hay 10 volts en la fuente, sabemos que el voltaje del colector debe ser menor, que el voltaje del emisor debe ser menor al colector y por último la tierra. Entonces, para comenzar, este voltaje colector emisor ya está mal, ya es incorrecto, pero aún así podemos nada más para saber cómo viene lo demás. El voltaje del emisor, el voltaje del colector sería el voltaje colector emisor, como está acá al lado. Más el voltaje del emisor. ¿Cuánto daría esto? 2.527. Ok. Voltaje del colector nos está dando más pequeño
obviamente por la resta, que el voltaje del colector. Del colector, del emisor, perdón. Y vamos a ver el último efecto, voltaje base colector, que sería el voltaje de la base, igual que esta fórmula, menos el del colector $3.473. Ok, entonces nos da este valor. Nosotros sabemos que ese voltaje nos daba normalmente negativo porque decíamos que el diodo de la base colector está polarizado en inversa. Si estuviera polarizado en directa, aún estando polarizado en directa, su voltaje no podría superar los 0.7. Y aquí nos está dando 3.473 volts positivo, lo cual obviamente es incorrecto, es incorrecto. Y todo esto proviene de una mala suposición. El transistor no está operando en la región activa. ¿Ok? Vamos a analizar un poquito. Bueno, antes de ver la recta, vamos a ver Nuestra suposición es incorrecta. El transistor no puede estar en la región activa. Más o menos platicándoles un poquito qué es lo que sucede, es que el transistor ya pasó el punto de saturación. Acuérdense, creo que sí lo voy a mencionar. Acuérdense que nuestra recta de carga en este extremo tenía el voltaje del colector máximo con corriente 0. Es el voltaje del colector emisor cuando está en corte y esta es la corriente del colector es 0. Y en este punto le llamábamos la corriente del colector de saturación cuando el voltaje del colector emisor tendía a 0. ¿Ok? Aquí ya lo tenemos negativo. Fíjense, el voltaje del colector emisor ya es negativo. ¿Qué es lo que sucede? ¿Por qué nos está dando negativo? Nos está dando negativo porque estamos queriendo obtener una corriente del colector que es imposible para esta configuración proporcionarlo. Si nosotros queremos obtener una corriente del colector mayor, una corriente del colector mayor que la corriente de saturación, la única forma de lograrlo es que mi voltaje colector emisor sea negativo. ¿Ok? Acuérdense que el límite era cuando el transistor tiene un voltaje colector emisor 0, es un corto, y la máxima corriente sería 10 sobre la suma de estas dos. La única forma de obtener más corriente más allá de este punto sería tener más voltaje. ¿Y cómo lo hace? Pues proporciona un voltaje negativo aquí, que, bueno, si vemos el sentido de las fuentes, la fuente tiene más, menos, toma el mismo sentido de la fuente y el objetivo de este voltaje colector emisor es aumentar el voltaje de la fuente proporcionando un voltaje negativo. Pero pues sabemos que eso no va a suceder porque el transistor no tiene forma de hacer eso. Su voltaje
mínimo es 0 cuando el transistor está totalmente en cortocircuito. Entonces, estamos tratando de irnos a una zona más allá de la saturación y le llamamos le llamamos a esta acción sobresaturar al transistor. ¿Ok? El transistor se encuentra sobresaturado. Porque recuerden que aún en el límite de la saturación, nuestra fórmula de región activa es válida. Ahí se me cerró la aplicación. Ok, entonces esta suposición está mal. Hasta el punto 4 no dependía de nada más que de las leyes. Entonces, nosotros suponemos que estamos en la saturación. Si nosotros suponemos que estamos en la saturación, entonces podríamos aplicar esta fórmula. Pero la vamos a aplicar en la condición de saturación para poder continuar nuestros cálculos. Ok, entonces en la saturación tenemos la fuente, tenemos la corriente de colector de saturación. Tenemos el voltaje del colector emisor de saturación. Idealmente debería ser 0, pero la mayoría de los autores, como sabemos que no es un corto ideal, le ponemos 0.2 volts. Más la corriente del emisor de saturación, porque en el límite de la saturación todavía se considera que la fórmula se cumple, ¿no? Son muy parecidas, no, perdón. Aquí no, en este caso, no. Porque en por la misma configuración, que es un circuito donde el voltaje del emisor se fija sin intervención de la beta, se fija de manera directa. En este no va a aplicar, o sea, no va a poder variar. Ok, entonces, ahora sí, si nosotros hacemos la suposición del punto 2, ahora sí, entonces podríamos calcular la corriente del colector de saturación. Que sería la fuente menos el voltaje colector emisor de saturación menos, en este caso sí es el voltaje del emisor, en este caso
sobre la resistencia del colector, lo cual sería 10 volts menos 0.2 menos 5.3 sobre la resistencia del colector, que es 4.7 kilos, ¿no? $4.5 sobre 4.7. Son 957.446 microamperes. 957. 446. 27. Micro. Sí. Microamperes. Ok, entonces, si revisamos el problema, pues es lo planteado, ¿no? La corriente del colector, según nos había dado en la región activa, es de 1.60, 1.6 miliamperes. Quiere decir que en este punto de la recta tenemos punto, pues prácticamente esto sería 1 miliamper, ¿no? Prácticamente 1 miliamper. Y según esto, el circuito, si siguiera, hasta 1.59 miliamperes. La única forma de lograrlo es que el voltaje del colector emisor fuera negativo. ¿Ok? Pero se estanca en 1 miliamper. Entonces vean ustedes cómo en este caso, que es prácticamente 0.957 miliamperes, que es 1 miliamper prácticamente. Vean qué tan alejado estamos ahora de la corriente del emisor. Ahora sí son bastante diferentes. ¿Dónde se va el resto? Este sería nuestro parámetro 5 ahora. Pues en la ley de corrientes de Kirchhoff nos dice que la suma de esas corrientes nos daría la corriente del emisor. Por lo tanto, la corriente de base sería la resta. Que sería 1.606 miliamperes menos 0.957 4 miliamperes. Um, 0.6486. 6486 miliamperes. Ok.
0.6486 miliamperes. La corriente de base, si se fijan ustedes, ya dejó de ser muy pequeña. Y bueno, esto sucede en el circuito, en este circuito en particular, porque seguimos incrementando la corriente el voltaje, estamos incrementando el voltaje de base. Pero la corriente de colector ya llegó a su máximo, ya no puede proporcionar más con esta fuente. Con esta fuente y estas dos resistencias ya no puede proporcionar, proporcionar más. Obviamente, mientras más subimos el voltaje de base, el voltaje del emisor tiende a subir. ¿Ok? Está fijo. Y este ya alcanza un límite. Pues, ¿dónde se va el resto? Pues en la corriente de base. Entonces, la corriente de base ya es una corriente considerable. Y solamente por motivos de cálculo, algunos libros le llaman a esta beta la beta forzada. La beta forzada es la corriente del colector sobre la corriente de la base, pues en un circuito que es la fórmula normal, nada más que en este caso, pues nos daría, vamos a ver cuánto nos da, nos daría 0.957 miliamperes sobre 0.6486 miliamperes. 1.47. 54. 1.4754. Ok, entonces, ¿cuál es uno de los efectos que se considera que tiene el sobresaturar un transistor? Que la beta efectiva del transistor, la ganancia efectiva, empieza a disminuir. En este caso, de un valor de 100 original, pues ya llegó hasta 1.4754 bajo estas condiciones de sobresaturación, ¿no? Entonces, vamos a seguir calculando. Sería el 6. Ya tengo las tres corrientes. Estas corrientes sí son las correctas. Y los otros tres parámetros son los que faltaban, ¿no? El voltaje del colector emisor. Ah, bueno, ahí se me fue. Este era nuestro valor quinto. El voltaje colector sería el colector emisor más el voltaje del emisor, que sería 0.2 más el 5.3, que sería igual a 5.5 volts. Y el voltaje de la base, ahora ya tenemos 0.2, casi un corto. Si fuera un corto, el voltaje del emisor y el colector serían iguales. Hay una diferencia de 0.2. Voltaje de la base. Voltaje base colector sería el voltaje de la base menos el del colector, que sería 6 volts menos 5.5 volts, lo
cual nos da 0.5 volts positivo, lo cual está polarizado en directo. La unión base-colector está polarizada en directo. Por ahí les mencionaba que ya cuando se llega al punto de saturación, el diodo de salida está polarizado en directo. Y eso es relativamente fácil de visualizar. Porque, pues si nosotros entendemos que de aquí a aquí hay 0.7 volts y de esta terminal a esta estamos considerando que hay, de hecho, si aquí hubiera un corto, ambas terminales tendrían 0.7, ambos diodos estarían en 0.7, pero la realidad es que esta no llega tan a cero, se queda con 0.2 volts, por ejemplo, y pues la diferencia entre este nodo que tiene 0.7 y este otro que tiene 0.2 con esta referencia, pues es la resta, ¿no? La ley de voltajes de Kirchhoff debe dar 0, ¿no? Ok, entonces en la zona de saturación, el transistor, no en toda la zona, pero ya ya cuando estás encima del límite, los dos diodos, y desde un poquito antes, los dos diodos están polarizados en directa. Ok, no se puede ir más allá de esto. Más allá de eso, los cálculos siempre les van a arrojar que el voltaje colector emisor empieza a producir un voltaje negativo con tal de poder aumentar la corriente, pero eso no sucede. Y bueno, este ejemplo ilustra muy bien este concepto de la sobresaturación. No sé si alguien tiene alguna pregunta, comentario. Sí, yo tengo una pregunta, profe. Sí. En el momento en donde empiezan a aparecer los voltajes negativos, ¿cuál fue la convicción para suponer la región activa? ¿Hay alguna manera de evitar el cálculo? Y Ok. como que saberlo desde antes. Ahí depende de la configuración. Y se complica más cuando hay varios transistores involucrados. Cuando veamos circuitos multietapa, multitransistor. En este caso sí era posible, muy posible, o sea, muy factible calcularlo desde antes, porque si se dan cuenta, es una muy buena pregunta, el cálculo de la corriente de saturación no involucró hacer toda esta suposición desde aquí hasta. O sea, una vez que yo ya tenía el voltaje del emisor en esta configuración, a veces es posible saberlo desde el principio, depende de la configuración. Como el voltaje del emisor es fijado directamente por la fuente y se puede saber desde un principio, decir 6 menos 0.7 es 5.3, solamente necesitaría hacer esos dos pasos para, asignándole un valor o suposición de que está saturado, poder obtener este valor directamente. De hecho, antes de calcular más, el voltaje del emisor, bueno, es que esto está muy obvio, ¿no? 0.7 y 6 volts era directo. Nuestro tercer paso es 5.3. Desde este momento, nosotros pudimos haber calculado entonces esta corriente. O sea, que nos diera 1 miliampere. Al habernos dado 1 miliampere, si nosotros continuábamos, esta pues sí tiene que ser. Hemos continuado
pero al momento de obtener, por ejemplo, esta, que la calculábamos antes, digo, estas dos se pueden calcular en cualquier orden. Si nosotros verificábamos la corriente del colector y veíamos que era superior al máximo posible, desde ahí podíamos haber afirmado en este circuito que no estaba, que el transistor estaba saturado. Decidir no continuar y tomar este camino. ¿Ok? Va a haber configuraciones donde no es tan sencillo por la misma topología, inclusive en otras topologías, pues no, en las que no está fijo el voltaje del emisor. La corriente del emisor también termina dependiendo de beta. Y hay algunos que sí se puede averiguar. En teoría se puede averiguar si tú haces un corto al transistor. Si tú haces un corto al transistor, le pones 0.2 de volts y resuelves, deberías obtener la corriente del colector de saturación. Cuando hay varios transistores, esa metodología se complica. Porque ahí puede haber varias condiciones. Puede ser que el primer transistor esté saturado y el segundo no, lo cual podría ocasionar corrientes distintas de saturación. Entonces, ahí depende de la configuración. Vamos a ver distintos escenarios. En específicamente, sí era posible saberlo desde antes de continuar. Ok, gracias. Maestro, ¿Sí? en cuanto al voltaje del colector emisor, de saturación, ¿cómo se determinó que son 0.2 volts? ¿Eso es de manera experimental? Sí, hay autores que lo consideran 0.3, hay otros que lo consideran 0.2. La realidad es que no, o sea, en ningún caso llega a 0. Y ese 0.2 es un valor bastante cercano a lo que se va a encontrar, ¿no? Que son 200 milivolts, 150 milivolts, 200, 300 milivolts. Son valores que vas a encontrar comúnmente. Gracias. Es como el 0.7. ¿Realmente es 0.7? No, varía, pero se idealiza. Es algo similar. Varía mucho por modelo, varía mucho por las condiciones. Podemos asignarle 0.2 como asignamos el 0.7. Ok. Pues muy bien. En estos días debo ya lo que les había comentado, ¿no? Ya lo tengo, pero no lo he subido, pero ya tengo la próxima práctica y unos ejercicios igual que les iba a dejar. También ya les había dicho, no es para regresando hay tiempo y no para regresando los primeros días. Va a haber tiempo.